Tenemos a consecuencia de esta crisis que se caen las entradas por turismo, el primer proveedor de divisas de la economía dominicana. El segundo proveedor también, que son las remesas, y no dependen en lo absoluto de nosotros. También están lesionadas las empresas de zona franca que exportan. Pero encima de todo eso, ya el presupuesto era bastante deficitario y ahora con el presupuesto que se acaba de aprobar, el complementario, se acentúa el déficit. ¿Usted tiene una varita mágica que va a poder hacer todas esas cosas o cómo lo va a hacer? Nosotros lo que tenemos es un plan bien estructurado, Uchi, que lo tenemos desde antes incluso de la crisis, para nosotros eficientizar el gasto público. En esta crisis nosotros hemos proyectado que va a haber un déficit de unos 3.000 millones de dólares desde hasta final de año. Esos 3.000 millones de dólares vienen, como tú bien dices, por la ausencia del dinero del turismo, por también las remesas que se han afectado en alrededor de un 20%, pero que ya en este mes se van a ir recuperando, y también por parte de las exportaciones tanto de zona franca como de las exportaciones tradicionales. Pero también ha disminuido la demanda de dólares por la disminución de la actividad económica. Por lo tanto, esa proyección de ese déficit es de 3.000 millones. Y el dinero lo vamos a nosotros a buscar a través necesariamente de endeudamiento, que tenemos que hacerlo en estos momentos, que era eran los momentos para endeudarnos, no los momentos buenos, los momentos donde había un crecimiento, que lo hizo el PLD cuando no tenían que hacerlo, pero ahora sí ya es necesario acudir al endeudamiento, pero al mismo tiempo hacer una readecuación del presupuesto nacional, eliminando muchísimo dispendio que hay en el presupuesto nacional y muchísima corrupción. Tú fuiste testigo, Uchi, de que aún en estos momentos vimos cómo habían en las licitaciones que sobreprecios de casi un 40%, y se utilizó mucho del estado de emergencia para hacer esas actividades de poca transparencia y de corrupción que lo pudimos ver y ustedes fueron los primeros en denunciarlo. Con una buena readecuación del presupuesto y buscando financiamiento, nosotros podemos salir de esta crisis. Lo que no podemos es mantener la crisis de esta manera y afectar la demanda agregada, que es la demanda general de bienes y servicios de la economía, porque sí entraríamos entonces en una crisis definitiva. Hay que hacer ahora todo lo posible por salir de la crisis, al costo que sea, para entonces normalizar la economía y empezar un crecimiento sano y los planes que nosotros tenemos. Licenciado Abinader, usted ha dicho en más de una oportunidad que se compromete a nombrar, si gana la presidencia el primer día de su gobierno, a un procurador general de la República independiente, políticamente independiente. Pero me gustaría saber si eso se va a limitar solo al procurador general de la República o si va a ser a todos los miembros del Ministerio Público, incluyendo hasta los últimos fiscalizadores. Sí, Uchi, tú tienes que también tener una política de género. Tú dices procurador, puede ser procurador o procuradora también. En este caso, tiene que ser, y nuestro plan es que sea todo el Ministerio Público. No tiene sentido que sea solo una persona. Tiene que ser todo el Ministerio Público que sea de personas políticamente independientes. Desde que nosotros hagamos esa medida, ahí va a empezar a cambiar este país, porque ahí se va a saber que hay consecuencias, que no va a haber impunidad, que el que cometa cualquier situación de ilegal o de corrupción, no importa del partido que sea, se va a enfrentar con un ministerio público políticamente independiente. Claro, vamos a esperar después el momento en que las circunstancias nacionales lo permitan y entonces poder incorporarlo como una reforma constitucional. Pero mientras tanto, lo vamos a hacer como si fuese un requerimiento constitucional. Y ese Ministerio Público sería serían personas
independientes en todo el territorio nacional. Es una verdadera reforma que vamos a hacer al sistema de justicia en nuestro país. ¿No? Vamos a tener respuestas de 1 minuto, vamos a hacer unas cuantas preguntas rápidas y vamos a dar paso a las preguntas que han ido haciendo nuestros televidentes. Y voy a comenzar con esta. George pregunta que si el aumento a $500 mensuales a los policías, si esa promesa se va a aplicar en los primeros 100 días de gobierno. Mira, no solamente es a los policías, sino nosotros lo tenemos presupuestado también para las policías y los miembros de las Fuerzas Armadas también. Nosotros vamos a empezar con un periodo muy especial. Lo que sí pueden estar seguros que se va a empezar a aplicar a partir del presupuesto del 2021, porque ya el presupuesto del 2020 está establecido y es difícil hacer unos cambios tan importantes como eso. Pero que sí tengan la seguridad que a partir del 2021 empezaremos aplicando ya esa medida. En cuanto a las políticas sociales, un tema que no tuvimos tiempo de tratar al principio, es el que tiene que ver con el balance de la seguridad de salud y la seguridad de las pensiones. Aunque últimamente se ha hecho campaña con esto y haciendo planteamientos que son prácticamente inaplicables de devolver a los trabajadores el 30%, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí hay algo que se debería enmendar, y es el hecho de que siendo los trabajadores los dueños de los fondos de pensiones, debería irle mejor a los dueños del dinero, de los recursos, que a sus administradores, y no personas que están condenadas a que cuando terminen, cuando agoten su fuerza de trabajo, entonces no van a tener con qué comer. Y en cuanto a la seguridad de salud, la experiencia nuestra con esta pandemia es que para lo más importante no ha funcionado, porque para que se le puedan hacer pruebas a todo el mundo, ha tenido que pagarlas el Estado, ¿verdad? ¿Tiene algún planteamiento para corregir eso? Mira, todo lo que tú has hablado lo envuelve UCHI, la Ley de Seguridad Social, y desde hace mucho tiempo ya se mandaba a reformar la Ley de Seguridad Social, y nosotros no hemos hecho esa reforma en base a las experiencias y a corregir ya aspectos que hemos determinado que no funcionan o que deben de hacerse de la manera más justa. Lo que tiene que ver con pensiones, tiene que ver con la Ley de Seguridad Social. Lo que tiene que ver también con la seguridad, con el seguro médico, también. Pero es que el gobierno no ha servido ni siquiera a través de la superintendencia, no ha sido tampoco ni siquiera un árbitro entre los diferentes sectores de la población que tienen contradicciones normales y que el gobierno tiene que servir de árbitro y tomar las medidas que sean del interés nacional. Nosotros vamos a revisar esa ley de seguridad social, la vamos a implementar. Para mí es una gran ley que necesita modificaciones, claro. Todas las leyes tienen que irse adaptando a los cambios de la sociedad y para eso está el Congreso. Pero nosotros vamos a revisarla, a ver cualquier aspecto que sea injusto, siempre teniendo en cuenta a la mayoría que son los trabajadores y a la mayoría de la población para que tengan una pensión justa y digna como debe de ser, y también un seguro médico universal. Ahí tenemos el caso de los 3 niveles, que es el subsidiado, el contributivo subsidiado y el contributivo. Nosotros tenemos ahí también que ver y mejorar las prácticas, como hablamos anteriormente, para disminuir el copago que afecta mucho a las familias cuando tienen algún problema médico. Estoy de acuerdo en que tenemos que mejorar, eficientizar y perfeccionar la Ley de Seguridad Social.